personal respecto a la temática y no atendemos de forma adecuada a si ese proyecto que estamos planteando realmente está diseñado para resolver un problema real, una inquietud real, una necesidad real que hayamos podido detectar en nuestros centros, en nuestro profesorado, en nuestro alumnado, en nuestro entorno más cercano, etc., ¿no? Entonces, yo creo que ese sería una de las primeras cuestiones a remarcar. Es decir, basar cualquier proyecto, desde luego cualquier proyecto de innovación, en la búsqueda de una solución a un problema real, a una oportunidad detectada, con el ánimo de aportar valor. Otra cuestión importante es, y que no debemos olvidar, es la implicación de todas las personas o de todo el equipo que vaya a formar parte de ese proyecto. Y cuando hablo de implicación, no solo me refiero a incorporarlos al equipo, sin más, sino en garantizar que estas personas que van a tener un papel protagonista en el desarrollo del proyecto entienden realmente cuál es el objetivo final que se busca y no solo eso, sino que entienden y participan de la forma de alcanzar ese objetivo, es decir, de la metodología de gestión de proyectos que se va a seguir. Esa es otra cuestión que a veces pues, no se tiene suficientemente en cuenta. Otra cuestión que yo resaltaría sería todo lo que tiene que ver con la comunicación del proyecto. Es decir, en nuestro entorno, en formación profesional, todos los proyectos de los que yo les estoy hablando son proyectos que van dirigidos a los centros. A veces tienen un foco más en el profesorado, otras veces tienen un foco más en el alumnado. En muchas ocasiones tienen un foco organizativo, es decir, que el foco sería el propio centro de formación profesional. Pero en cualquier caso, es fundamental trabajar mucho desde el principio todo lo que es la comunicación. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que insistir muchísimo en qué es lo que estamos buscando, por qué estamos buscando eso, qué problema vamos a resolver. Y esa comunicación no puede ceñirse únicamente a la fase de lanzamiento del proyecto, sino que nos tiene que acompañar durante todo el ciclo de vida de ese proyecto. Ahí todos los esfuerzos que podamos hacer en comunicar cualquier avance, cualquier nuevo hallazgo, cualquier resultado, aunque sea parcial, es conveniente comunicarlo permanentemente, de muchas formas, a través de pequeñas presentaciones, a través de escribir un post en un blog, a través de las redes sociales, a través de vídeos, en fin, cualquier recurso que nos pueda ayudar para mantener a los futuros destinatarios del resultado del proyecto informados de lo que se pretende y de lo que se está logrando es clave. Otra cuestión que a veces no se cuida suficientemente tiene que ver con el método de seguimiento del proyecto. Es decir, es lo que llamamos nosotros realizar un seguimiento activo a los proyectos de innovación. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que el propio equipo de proyecto se obliga a exponer los avances, a exponer sus resultados de forma regular. Es decir, el equipo de proyecto no está esperando a que desde, digamos, la dirección de la viceconsejería nos llamen y nos digan, oye, ¿cómo va este proyecto? ¿Qué avances estás teniendo? Etcétera. Es decir, digamos que no partimos de esta idea, partimos de una idea radicalmente diferente. Es decir, es el propio proyecto quien se obliga, quien incorpora en las propias tareas a realizar por el proyecto, a lo largo de la vida del proyecto, es el que se obliga a tener esos momentos de rendir cuentas, de explicar los avances, de explicar los problemas con los que nos podemos estar encontrando, etc. Por lo tanto, el tema de la comunicación es clave durante toda la vida del proyecto. Otra cuestión que a veces no se le da suficiente importancia es todo lo que tiene que ver con verificaciones y validaciones parciales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues son una especie de
tomas de temperatura a lo largo del proyecto. Es decir, son actuaciones que van dirigidas a comprobar si lo que decíamos que íbamos a hacer, lo estamos haciendo. La diferencia entre verificación y validación, que seguramente ustedes ya conocen, pero creo que merece la pena recordarlo. La verificación, de algún punto del proyecto, es ese proceso que realiza el propio equipo de proyecto para contrastar si el plan que tenía que desarrollar lo está desarrollando. Es decir, si los puntos o los hitos que tendría que ir cubriendo el proyecto se están desarrollando siempre desde la óptica del equipo de proyecto. Y una validación sería algo parecido, pero cuando ese contraste no lo hace el equipo de proyecto, sino que lo hacen los destinatarios del resultado del proyecto que se está trabajando, es decir, los clientes. En nuestro caso, el profesorado o el alumnado o el propio centro como institución. Entonces, estas rutinas de verificación y validaciones parciales son también elementos clave para una buena gestión de los proyectos. De manera que no se dé el absurdo de llegar al final de un proyecto y es entonces cuando nos damos cuenta que el resultado que hemos logrado no interesa o no es suficientemente bueno o útil para el destinatario. Muy ligado con el punto anterior, es tener una obsesión durante toda la gestión del proyecto de generar valor. Es decir, y esto es un mensaje que desde el rol de coordinador del proyecto es importante estar trasladando constantemente a todos los miembros del equipo, ¿no? Estamos aquí para generar valor, para aportar algo con significado a nuestros alumnos o a nuestros profesores o a nuestros centros y por eso hablo de cierta obsesión, por no olvidar nunca que el proyecto o sirve para generar valor o sirve de bien poco. Y finalmente, otra cuestión que a veces, o algún error que muchas veces se puede incurrir es el tema de cierres en falso, es decir, dar por finalizado un proyecto cuando todavía hay temas pendientes por resolver, que muchas veces decimos, bueno, el proyecto está terminado, básicamente faltan algunos detalles que pulir, algunas tareas de menor importancia por cerrar y bueno, pues a veces esas tareas de poca importancia son como una especie de guinda del pastel, que si no están, pues el pastel deja de ser pastel. Entonces, es importante también que esos cierres de los proyectos sean consistentes y que se cierre el proyecto realmente cuando se ha cumplido el objetivo. Bueno, me imagino que muchas de estas cuestiones, si trabajan en temas de proyectos, pues las habrán vivido directamente y seguramente que en muchas cuestiones coincidimos en cuanto a esa inquietud, ¿no? de evitar estos errores. Sigo adelante con la presentación. Me pueden interrumpir. Aquí en las siguientes transparencias que les enviaré para que puedan verlas con mayor tranquilidad, he metido diferentes conceptos relacionados con la gestión de proyectos, muchos de ellos conocidos, sin duda, todos diría yo, pero yo me voy a ir parando en algunos temas que me parecen especialmente importantes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la definición de proyecto, ven ahí dos definiciones. Me quedo con la segunda, no porque sea especialmente mejor que la primera, pero sí creo que traslada una idea importante. Dice que un proyecto es un entorno de gestión temporal, creado para obtener un resultado específico y con una justificación empresarial u organizacional concreta. Me interesa poner el acento en lo de entorno de gestión temporal. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque realmente un proyecto, de alguna manera, un proyecto resume toda o gran parte de las características de lo que sería una empresa, una organización. Es decir, tiene unos objetivos, se le asignan unos recursos, hay un personal constituido por el equipo de proyecto, unas tareas a realizar, hay unos colectivos que están esperando los resultados de ese proyecto, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera sería un proyecto es una especie de empresa en pequeño con una característica que es que la empresa tiene un horizonte temporal limitado. Es decir, los proyectos se distinguen de los procesos en el sentido de que el proyecto tiene un comienzo y tiene un final. Esto no quita para que de un proyecto pueda surgir
un proyecto más amplio o una segunda evolución de ese proyecto inicial, etcétera. Pero los proyectos en principio tienen esa característica, tienen un comienzo, tienen un final. Y es importante no alargarlos innecesariamente, es importante también reconocer si al final del proyecto vemos que no va por buen camino, que igual los presupuestos de partida no eran correctos, si llega un momento en el que la nueva información que se pueda estar generando nos hace ver que ese proyecto ya deja de tener sentido, tampoco hay que dudar en abortar el proyecto y dedicarnos a otras iniciativas que podamos tener en marcha. Bueno, sigo avanzando. Estos son definiciones relacionadas o conceptos relacionados con la gestión del proyecto, hitos, la relación entre tareas. Son cuestiones más técnicas y más de una gestión tradicional de proyectos. Me centraría ahora, me pararía un poquitín en esto de la evaluación de la marcha del proyecto. Esta parte que tienen aquí abajo. ¿Han dejado de ver la presentación? No, vale. ¿Se ve, verdad? Sí, señor, se está viendo. Vale, perfecto. En la parte, en esta transparencia, en la parte de abajo hablo de evaluación de la marcha del proyecto. Es un tema que me parece trascendental, porque a veces, no sé si ustedes han vivido algo parecido, pero a veces tenemos el riesgo de entrar, las personas que participamos en un proyecto, en entrar en ese riesgo de la burbuja, ¿no? El equipo de proyecto con su proyecto y con su mundo aparte del resto, ¿no? Claro, esto cuando se da, cuando este fenómeno burbuja se da, corremos el riesgo de perder contacto con la realidad que está esperando los resultados y los avances de nuestro proyecto, ¿no? Por eso es tan importante todo el tema de la evaluación continua del proyecto, esa exposición que comentaba antes, permanente, del proyecto al entorno al que se debe el proyecto. En nuestro caso, por ejemplo, programamos regularmente actividades de presentación, de comunicación, organizamos reuniones con los diferentes colectivos que están esperando, que tienen expectativas respecto al proyecto que estamos desarrollando. Es importante esa evaluación y es importante también que sometamos al proyecto a evaluación externa, es decir, que otros expertos fuera del proyecto puedan darnos su opinión sobre cómo vamos avanzando, la calidad de los resultados parciales que estamos obteniendo, es decir, que de alguna manera nos sirva también de aprendizaje y que también podamos incorporar el conocimiento que hay a nuestro alrededor y que puede potenciar y mejorar la marcha del proyecto. Entonces, el tema de la evaluación de la marcha del proyecto nos parece clave. Y en principio, en nuestro caso, en nuestro entorno, en la formación profesional del País Vasco, tenemos una filosofía muy abierta en este sentido. Es decir, cualquier persona, cualquier entidad, cualquier empresa que pueda aportar valor a cualquiera de nuestros proyectos es bienvenido. Y es más, nuestra preocupación es que si eso existe, si esa aportación de valor que está ahí fuera existe, queremos que llegue, queremos reconocerla y queremos incorporarla. Eso nos va a permitir ir mejor, ir más rápidos, aprender más rápidos, etc. Tema de evaluación de la marcha del proyecto, importante. Bueno, el tema de métricas, de objetivos, esto es algo bastante habitual, bastante manido y conocido cuando estás definiendo un proyecto. Me voy a detener un poco en el tema de la incertidumbre. Estamos hablando de proyectos, sí, pero estamos hablando de proyectos de innovación. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa que en los proyectos de innovación el grado de incertidumbre que asumimos es mayor que en proyectos más tradicionales, donde digamos que casi todas las variables las puedes tener bajo control. En los proyectos de innovación, pues por eso son de innovación, la incertidumbre es un elemento que hay que gestionar. Primero hay que asumir que hay muchas áreas, sobre todo al principio del proyecto, que no controlamos, hay muchas lagunas de conocimiento que tenemos que ir cubriendo, pero hay fórmulas, hay maneras para acotar, para reducir ese grado de incertidumbre.
pasando por un primer análisis de la situación inicial, a fin de identificar posibles riesgos del proyecto. Esto nos permite un poco anticiparnos a los problemas, estar mejor preparados por si algún factor clave del proyecto pueda entrar en riesgo. El mantener también una sistemática de información permanente alrededor del proyecto nos permite también limitar, reducir ese grado de incertidumbre. Y después también, pues es importante, como en cualquier proyecto, especialmente en los proyectos de innovación, es trabajar con ciertos márgenes de seguridad. Es decir, entender que la gestión de un proyecto de innovación no es un ejercicio matemático, no es un ejercicio de precisión, pero sí es un ejercicio de flexibilidad, es un ejercicio de ir adaptándose a la nueva información, a los acontecimientos, a los avances que se puedan ir dando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con esas tres cuestiones, un análisis inicial potente de los posibles riesgos, un sistema de información mantenido a lo largo de la vida del proyecto y también esa flexibilidad, esa capacidad de adaptarnos, de cuando sea necesario reorientar la dirección del proyecto, pues nos ayuda a manejarnos en esa incertidumbre. Bueno, la diferencia entre riesgo e incertidumbre, la diferencia técnica, ustedes seguramente también la conocen, estamos en una situación de riesgo cuando puedo asociar probabilidades a los diferentes estados de la naturaleza, como diría un estadístico, ¿no? Bueno, no entramos en este análisis porque tampoco compensa en proyectos de innovación, pero sí que es importante tener una idea de qué elementos del proyecto pueden estar sujetos a un mayor riesgo. Y en ese sentido, pues tener un plan B, un plan C, para que en el caso de que se dé esa circunstancia no perdamos demasiado tiempo pensando en ¿y ahora qué hago?, sino que, bueno, pues ya hemos hecho esa pensada y podemos reaccionar más rápidamente. Verificación y validación, lo explicaba antes, muy importante, para no ir a ciegas en la gestión del proyecto. Y aquí les pongo pues una estructura típica, una estructura estándar que solemos utilizar nosotros cuando armamos un proyecto, cuando diseñamos o definimos un proyecto, pues normalmente suele tener esos apartados que tienen ahí presentes, una introducción al proyecto, una justificación. Este es un punto muy importante, el que podamos responder con claridad qué es lo que perseguimos en este proyecto. No hay que olvidar que al final un proyecto de innovación tiene que ser financiado. No hay que olvidar que un proyecto de innovación va a concurrir, va a competir en la búsqueda de recursos con otros proyectos. Por lo tanto, esa justificación tiene que estar sólidamente fundamentada y tiene que ser entendible por las personas que van a tener que valorar el proyecto a financiar, ¿no? Es importante también trabajar que en esa redacción del proyecto hagamos explícita todos los apoyos que el proyecto va a tener, cuál es esa red del proyecto. El concepto de red de proyecto, no sé si están familiarizados con él, pero después voy a dedicar un tiempo importante porque forma parte de la metodología que solemos utilizar en la gestión de proyectos en la formación profesional, que son proyectos, especialmente en proyectos transversales que abarcan o que interesan a todo tipo de centros, tanto de la red pública como de la red concertada. Entonces, el tema de la red de proyecto lo explicaré más adelante. El alcance y escalabilidad del proyecto, la definición de objetivos, metodología y descripción de las fases. Esto es importante también. A veces se describe muy bien un proyecto, pero no se explica cómo se va a gestionar. Y teniendo en cuenta que gran parte del éxito de un proyecto no tiene tanto que ver con la definición teórica sobre el papel de lo que pretendes hacer, sino con la ejecución, el tema metodológico cobra una importancia clave. Esto es una de las pocas cosas de las que estoy enteramente convencido, es de que en la gestión, en la coordinación de un proyecto, nos la estamos jugando sobre todo en el detalle y en la ejecución. Después el tema de cronograma de actividades, recursos necesarios, riesgos del proyecto que antes comentábamos, el elaborar un pequeño plan de contingencia, como decía antes, identificar esos factores que pueden estar más sujetos a riesgo y pensar sobre qué haríamos si ese riesgo se produjera.
y pues tablas de anexos variadas que complementen toda la información anterior. Bueno, esa es una estructura típica en los proyectos en formación profesional. Aquí en el País Vasco básicamente utilizamos ese esquema a la hora de redactar proyectos. Bueno, dedicamos bastante tiempo a ayudar a nuestros centros a enseñarles a cómo redactar proyectos, ¿no? Esta es una transparencia que suelo utilizar en unos seminarios que damos sobre cómo preparar proyectos, cómo redactar proyectos para tener más posibilidades de ser financiados. Entonces son algunas cuestiones a las que solemos responder en esos seminarios, bueno, que podrían ser utilizados como una especie de checklist. Es decir, oye, si soy capaz de responder a estas preguntas, puedo tener cierta garantía de que el proyecto tiene todos los elementos importantes para ser un buen proyecto y, por lo tanto, para tener posibilidades de ser financiado. También solemos incidir bastante con nuestros centros para que la propia gestión de proyectos, nuestros centros gestionan proyectos, habitualmente ellos gestionan una cartera de proyectos y nos interesa mucho que vayan aprendiendo de esa experiencia que van teniendo en la gestión de proyectos, ¿no? En ese sentido, tenemos definida una guía de gestión de proyectos donde se explica qué cuestiones hay que tener en cuenta con cierto detalle para redactar un buen proyecto. Les animamos también a que antes de que presenten cualquier proyecto que tengan, lo sometan a una revisión interna, es decir, que más personas dentro del centro lean y relean el proyecto para identificar posibles errores o aspectos insuficientemente tratados. No es lo mismo que si yo tengo una idea de proyecto y redacto el proyecto, lo presente ya tal cual, a que ese proyecto sea revisado por otros compañeros de otras áreas del centro, con otras miradas, con otras visiones y que seguramente me van a enriquecer la propuesta inicial que yo haya realizado. Entonces, esta es una recomendación de sentido común que les hacemos y que tienen en cuenta. Y, en tercer lugar, solemos decirles que aprovechen también cuando ya se resuelven las convocatorias y se ve pues, si un proyecto ha sido aprobado o no, que dediquen un tiempo a hacer una reunión de evaluación y aprendizaje, que se pregunten por qué el proyecto no ha sido aprobado, qué cuestiones mejorarían si tuvieran que presentarlo en este momento, para que también la propia gestión de proyectos del centro sea un instrumento de aprendizaje para la organización, de manera que nos podamos asegurar de que vamos aprendiendo, vamos siendo mejores a la hora de diseñar proyectos, de presentar proyectos y vamos aprendiendo. Bien, más cosas que me gustaría comentarles respecto a cómo abordamos la gestión de proyectos. Como les decía, nuestros centros gestionan una cartera de proyectos y por lo tanto pues, están ya bastante acostumbrados y manejan un poco lo que sería la gestión de portafolio de proyectos con todo lo que eso implica. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, en esta transparencia lo que quiero es bueno, responder rápidamente al impacto que puede tener la cartera de proyectos o el portafolio de innovación que tienen ahí en la parte central en un centro de formación profesional, ¿no? Al final, cualquier centro de los nuestros, si nosotros sacamos una fotografía en este momento o nosotros preguntamos directamente a la dirección de un centro, decimos, oye, ¿cuál es tu cartera de servicios actualmente? Y no van a tener ningún problema en decirnos, bueno, pues desde nuestro centro prestamos estos servicios al alumnado, estos servicios a las empresas. Esto es lo que hoy nos define, esta es nuestra cartera actual de servicios, es lo que tiene en la parte superior izquierda, cartera de productos y servicios actual. ¿Cuál es el impacto que tiene en la cartera de servicios actual la gestión de la innovación, entendida por la gestión de proyectos de innovación en un centro? Pues el impacto que tiene es que lo que estamos buscando en el fondo es modificar
mejorar, hacer evolucionar esa cartera de productos y servicios N, la queremos convertir, fruto de los resultados de los proyectos de innovación, la queremos convertir en una cartera de productos N+1, es una cartera de productos adaptada, actualizada, más atractiva, que ofrezca mayores posibilidades al centro para su desarrollo, para su crecimiento, para llegar mejor a sus alumnos potenciales, a las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la función que ocupa la gestión de innovación en nuestros centros, ¿eh? Y ahí en la parte central hablamos de cartera de preproyectos y cartera de proyectos en curso. ¿Cuál es la diferencia entre un preproyecto y un proyecto en curso? Pues solo hay una diferencia. Ambos son proyectos, digamos, formalmente, si los definimos formalmente, tienen estructura de proyecto, tienen esa estructura que antes hemos visto. La única diferencia que hay entre esas dos carteras es que los proyectos en curso son proyectos sobre los que el centro ya ha tomado una decisión de poner en marcha, es decir, de financiar. La cartera de preproyectos es una cartera de iniciativas desarrolladas que al centro le gustaría poner en marcha, ¿eh? En la medida en que el centro va tomando decisiones de financiar algunas de esos preproyectos se convierten en proyectos en curso. Es decir, cuando hablamos de proyectos en curso estamos hablando de que ya hay un equipo constituido, el proyecto es un proyecto aprobado, es un proyecto del centro, y ese proyecto está ya desarrollándose, está buscando ese resultado que permita mejorar esa cartera actual de bienes y servicios, ¿eh? Esa es la función que la innovación juega en nuestros centros, pero en cualquier organización. Al final, las empresas innovan para ir aportando valor en sus mercados, y esto es lo mismo que decir que innovan para que su cartera de bienes y servicios siga siendo atractiva, siga siendo competitiva, siga generando posibilidades de futuro a esta empresa. Y para ello, nuestros centros vienen trabajando desde hace ya más de 7 años en un sistema de gestión de la innovación interno que condiciona o que les ayuda, mejor dicho, a ser ágiles en esa gestión de iniciativas, en esa gestión de proyectos. Y se dotan, ese sistema de gestión implica que tienen establecido un sistema de inteligencia y de vigilancia, es decir, un sistema de observación que les permite identificar tendencias, oportunidades, captar ideas que se puedan convertir después en preproyectos y después en proyectos en curso. Implica también que saben gestionar el portafolio de proyectos, que saben gestionar los proyectos ya individualmente considerados, y que no solo eso, sino que tienen ideas claras de cómo poner en valor los resultados de esos proyectos que van cerrando o que van culminando. Bueno, esta es una transparencia que me gusta poner para que podamos encajar perfectamente lo que implica la gestión de la innovación dentro de un centro de formación profesional e insisto, dentro de cualquier organización. Bueno, pero además la gestión del portafolio de proyecto pues nos interroga o nos hace pensar sobre otras cuestiones, ¿no? Nuestros centros piensan en clave de equilibrio de su cartera, es decir, en su cartera de proyectos. Ellos buscan un equilibrio alternando proyectos más ambiciosos, con más riesgos, proyectos más, digamos, menos ambiciosos, con menos riesgos, proyectos más grandes, más pequeños, proyectos que tengan que ver con las diferentes especialidades que se imparten en los centros, que abarquen todas las áreas en las que actúa el centro, proyectos más a largo plazo, proyectos más a corto plazo. Es decir, que la idea del equilibrio en la gestión de los portafolios de innovación es una idea importante y denota que hay una gestión, o puede denotar que hay una gestión de esa cartera, de ese portafolio, ¿no? Pero también es muy importante todo lo que tiene que ver con la gestión de esa cartera, es decir, cómo clasificamos los proyectos, cómo se priorizan, cómo se aceleran unos, cómo se deja en espera otros, cómo se descartan proyectos, cómo se asignan o reasignan recursos. Todo el tema de
lo que conocemos como evolución. Es muy importante también en la gestión de la cartera de los proyectos, ver en qué medida esos proyectos que tenemos en cartera van convirtiéndose en proyectos en curso y analizar un poco cuál es el dinamismo entre esas dos carteras, para ver si hay realmente movimiento, hay fluidez, los proyectos se empiezan, terminan, se empiezan otros, terminan, ese movimiento, ese flujo. Es interesante también analizarlo. Y después está la idea de competencia. ¿En qué sentido? Bueno, pues que al final no todos los proyectos que tienes en cartera se pueden poner en marcha. Obviamente los recursos siempre son limitados, las posibilidades son limitadas y por lo tanto hay que elegir, y eso implica que entre los proyectos haya una competencia. ¿Por qué? Una competencia por los recursos, una competencia que van a ganar o perder cada uno de los proyectos en función de su capacidad demostrada de transformación del centro, de algún elemento central en el centro, o bien teniendo en cuenta los beneficios que el poder desarrollar un proyecto pueda tener, pues, para el alumnado, para el profesorado, para el propio centro como organización. Bueno, estas son las cuestiones típicas a considerar en esa gestión de los portafolios, y sí que me gustaría trasladar el mensaje de que en nuestros centros se hace este tipo de gestión de la cartera del proyecto. Es decir, que no solo se gestionan proyectos de forma individual, sino que hay una visión sistémica, holística, de todas las iniciativas que el centro tiene en marcha en base a estas características que comentaba de equilibrio, gestión, evolución y competencia. Bueno, el tema de la propuesta de valor de un proyecto de innovación. Seguimos dándole la vuelta o vueltas, mejor dicho, a que un proyecto de innovación realmente lo es si está prometiendo la generación de valor que sea relevante o de interés para el centro. Entonces, podemos resumir un poco esta idea de la propuesta de valor en las siguientes transparencias que voy a poner ahora. Cuestiones que hay que tener claras en esa propuesta, en ese proyecto, sería, pues, qué realidad realmente queremos cambiar, qué objetivos se quieren conseguir con el proyecto, lo comentábamos antes, qué metodología vamos a utilizar. Esto es clave. Insisto que al final el éxito depende muchísimo de la calidad en la ejecución, y ahí la metodología tiene un papel determinante. Acotar los plazos de realización, las actividades que hay que realizar, los recursos que hay que emplear y su naturaleza, su calidad, y los resultados que se quieren lograr. Esas son cuestiones que definen esa propuesta de valor, de generación de valor, que es un proyecto. A la vez, el proyecto tiene que ser claro, es decir, tiene que estar bien definido. Cualquier no experto debería entender qué perseguimos con este proyecto. Esto es muy importante. A veces, no sé si se han encontrado también, yo me he encontrado muchas veces, de que estás leyendo un proyecto, porque igual te han encargado hacer una evaluación de proyectos que se han presentado a alguna convocatoria, y te cuesta ver cuál es la idea del proyecto. Pero esta gente realmente, ¿qué está buscando? ¿Qué problema quiere resolver? ¿Qué oportunidad quiere aprovechar? Y a veces ves redacciones de proyecto, a veces excesivamente técnicas, pero que hacen poco hincapié o lo hacen de forma poco clara en cuanto a qué objetivo se persigue. Esto es algo realmente a tener muy presente. Es difícil que nadie apueste por un proyecto que no entiende, o donde la idea sea difusa, sea vaga, no esté bien definida. En las propuestas también de proyectos, estamos hablando de proyectos de innovación, pues tienen que ser innovadoras, en el sentido de que tienen que marcar un poco la diferencia, o tienen que buscar marcar esa diferencia. Tienen que ser singulares, audaces, algo que se salga de lo habitual, que estén buscando, bueno, pues esa resolución de un problema, ese aprovechamiento de una oportunidad. A la vez tiene que ser realista en cuanto al alcance y transformadora. Es decir, algo que responda a la pregunta: si llevamos a buen término este proyecto que nos estamos planteando, ¿qué transformación va a provocar en el centro? ¿Qué posibilidades va a abrir al centro? ¿Qué cosas vamos a poder hacer que en este momento no podemos hacer, si ese proyecto
transcurre por un buen camino. Bueno, pues es también muy importantes. Y estas preguntas también son básicas. ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dirigido a quién? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Con qué recursos? Bueno, es una forma también de preguntas, de checklist para ver si realmente tenemos algo entre manos o le tenemos que dar más vueltas, ¿no? El tema del lenguaje, importante, de la precisión a la hora de explicar las cosas, la coherencia en la redacción, la concisión, diciendo lo que realmente sirva para explicar el proyecto sin adornar en exceso en la redacción del proyecto. Y bueno, esas serían un poco cuestiones. Nosotros, lógicamente, todo este proceso de aprendizaje en cuanto a lo que es un proyecto, cómo diseñar un proyecto, cómo gestionar proyectos, etcétera, es todo un proceso de aprendizaje. Nuestros centros llevan haciendo proyectos desde hace muchos años, ¿no? Pero sí que es verdad que inicialmente, pues igual hace 15 años, 20 años, hacían proyectos pues de aquella manera, ¿no? Como ellos buenamente entendían, no había todavía mucha cultura de proyecto, mucho menos de gestión de proyectos avanzada, de proyectos de innovación, pero sí que yo he observado, llevo unos 15 años en la formación profesional trabajando con proyectos, veo una evolución muy interesante. Yo diría que hoy en día, gran parte de nuestros centros son realmente buenos armando proyectos de innovación y son realmente buenos y eficaces gestionándolos y llevándolos a buen término. Y lo que yo recuerdo igual hace 15 años eran conceptos que no se entendían muy bien, pues por ejemplo todo el tema de aportar valor, todo el tema de una gestión activa de los proyectos, todas estas cuestiones pues ahora son comunes, están asumidas, están interiorizadas. Por eso decía que es un proceso de aprendizaje y es un proceso que requiere pues eso, ensayo y error. Es difícil entender todas estas cuestiones alrededor de los proyectos si no has participado nunca en ninguno, ¿no? Cuando lo has hecho es cuando te das cuenta realmente de la entidad que tienen muchas de estas cuestiones. Bueno, voy a entrar ya en la parte final de este primer bloque, en el que quiero explicarles un poquitín cuál es la metodología que solemos seguir. Yo personalmente suelo seguir, sobre todo en los proyectos que son lo que llamo yo proyectos transversales de alto alcance y alto impacto, diría. ¿Por qué? Pues porque son transversales, porque interesan, las temáticas que en ellos se abordan, interesan a todo tipo de centros. Nos da igual el tamaño, nos da igual la ubicación de ese centro, nos da igual que sea de titularidad pública o de titularidad privado concertada. Son temas transversales. Y por lo tanto, al ser transversales, son proyectos que implican a muchísimos centros. Pues no sé, los últimos proyectos así en los que he participado, en los que sigo participando, pues para que se hagan una idea, implican entre 50, 60, 100 centros. Es decir, esto multipliquen por pues aproximadamente 4 o 5 personas por centro implicadas directamente en el proyecto, de alguna manera, pues son muchas personas con las que hay que trabajar, a las que hay que ir abordando de diferentes maneras. Y bueno, la metodología de la que les voy a hablar tiene sobre todo especial sentido para este tipo de proyectos. Empiezo a comentarlo un poquitín. Bueno, aquí tienen algunas ideas fuerzas. No voy a entrar aquí porque muchas de estas cuestiones han ido saliendo, pero sí que hicimos un esfuerzo por recapitular ideas fuerzas sobre cómo redactar proyectos. Lo tendrán ahí en la presentación por si quieren verlo con más detenimiento, pero entro ya en esto que llamaba gestión avanzada de proyectos. 10 ideas iniciales que tienen que ver pues, con la gestión ágil de proyectos, que seguramente han oído hablar, que es no perder el foco nunca en el cliente ni en la creación de valor. Es decir, el cliente, el destinatario futuro de los resultados de los proyectos tiene que estar implicado desde el minuto cero en el proyecto. Si no es así, no vamos a ir bien.
nos vamos a perder cosas muy, muy relevantes y corremos, insisto, el riesgo de tener ese efecto burbuja y de al final hacer nuestro trabajo en función del criterio de los miembros del equipo de proyecto, olvidándonos de la realidad a la que tenemos que servir. Por lo tanto, el cliente, desde el minuto cero, incorporado a la propia gestión del proyecto. Flexibilidad en los cambios, esto es un rasgo típico de una gestión ágil de proyectos. Insisto, estamos hablando de proyectos de innovación, por lo tanto, es muy difícil prever todos los elementos y todas las circunstancias de este proyecto. Hay que tener las ideas claras, desde luego, las fundamentales muy bien afincadas, pero después hay que asumir pues, que hay muchos ámbitos de incertidumbre y, por lo tanto, tenemos que ser flexibles y estar abiertos a cualquier tipo de cambio. Una visión global permanente y una visión compartida. Visión global, no perder nunca de vista lo que estamos buscando y para quién lo hacemos. Y todo eso tiene que estar compartido no solo por los miembros del equipo de proyecto, sino por todos los centros a los que nos dirigimos y todas las personas que de una u otra forma van a tener o están esperando algo acerca del proyecto. Esto tiene mucho que ver con esa obsesión que tenemos que tener por comunicar, comunicar y comunicar. Aunque no haya nada que comunicar, siempre se puede decir algo. Es decir, tú puedes comunicar intenciones, puedes comunicar cosas que estás haciendo, puedes comunicar cosas que has logrado, pero en cualquier caso puedes comunicar siempre. Puedes comunicar simplemente que tienes problemas, que estás parado, que no sabes cómo seguir, pero hay que comunicar. Muy importante una cuestión que es determinante también, que es el equipo, el talento del equipo, la motivación del equipo, la autonomía del equipo. Es muy importante estas cuestiones, trabajarlas, trabajar el equipo. A mí me gusta dedicar bastante tiempo de hablar mucho con los miembros del equipo, de proyecto, de discutir, de reflexionar sobre lo que estamos buscando, sobre lo que es importante, de cuestiones a las que no podemos renunciar en la gestión del proyecto, ¿no? Cuando lo trabajas de esa manera, al final te das cuenta que llega un momento en el que el equipo está viviendo el proyecto de una forma muy parecida y que lo que es importante para el proyecto, nadie tiene dudas de que es importante. Y esto ayuda mucho después a la hora de actuar, de comunicarse, de relacionarse con otros, etc. Pero hay que dedicarle tiempo, desde luego, a esa generación del equipo que hay que ir construyendo poco a poco. Tema de comunicación, ya lo hemos dicho, durante todo el proyecto, dirigido a todos los interesados, transparencia, honestidad. Nosotros, además, esto debe ser siempre así, entiendo, pero en nuestro caso es irrenunciable. Es decir, nosotros trabajamos proyectos para el sistema de formación profesional del País Vasco. Por lo tanto, estamos obligados en ser abiertos, en ser transparentes, en ayudar a cualquier persona, a cualquier centro que pueda necesitar, compartir cualquier cosa que tenga valor para alguien. Es también un factor para nosotros decisivo, y esta es una cuestión también que se trabaja mucho con el equipo. Es decir, no hay ningún día que sea irrelevante en la gestión de un proyecto, no hay ningún contacto, ninguna conversación, ninguna llamada de teléfono, ningún email, nada que no tenga valor. Cualquier petición de información, cualquier petición de ayuda, estamos muy orientados a responderla y a hacerlo de manera diligente, rápida. ¿Por qué? Bueno, pues porque debe ser así y porque trabajamos para ello y porque además todas esas personas que se acercan al proyecto desde diferentes sensibilidades o necesidades, al final van a ser unos colaboradores fundamentales para que el proyecto siga creciendo. Les recuerdo que hablamos de proyectos transversales que abarcan a muchos centros, a muchas personas, por lo tanto hay que ganarse día a día esa confianza, esa adhesión y esa implicación a todos los niveles. Por eso es tan importante el tema del equipo, el tema de la comunicación. Entregas de valor desde el minuto cero, es decir, siempre que entendamos que podemos aportar algo, aunque el proyecto esté comenzando o vayamos por la mitad del ciclo
proyecto, siempre que haya algo que pueda servir a alguien, cualquier resultado parcial, conviene ponerlo a disposición del interesado. Esto es importante. Para eso necesitamos trabajar de forma continua, todos los días, un poquito, nada de proezas de última hora, como pongo ahí, de intentar hacer un sobreesfuerzo al final ya, cuando vemos que el tiempo apremia. No, esto es más hacer un trabajo continuado, consciente, poquito a poco, para ir avanzando adecuadamente. Después hablamos también de tener obsesión, y esto el coordinador del proyecto tiene mucho que decir ahí, de exigir excelencia en todo, desde todos los puntos de vista, excelencia técnica, excelencia relacional, digamos en todas las fases del proyecto. Es decir, no nos vale cualquier cosa, no nos puede valer cualquier cosa, cualquier desempeño, tenemos que aspirar al menos a hacerlo especialmente bien, porque también eso lanza un mensaje, de autoexigencia, pero lanza un mensaje también de respeto hacia estos centros, hacia el profesorado, hacia el alumnado para el que trabajamos realmente. Reducir al máximo cualquier tipo de formalismos, burocracia y complejidad. Solo cualquiera de esas cosas es tolerable si aporta valor. Es decir, si determinado formalismo, si determinada burocracia o complejidad aporta valor al proyecto, y eso significa que aporta valor a los futuros destinatarios, entonces, bien, habrá que tenerlo en cuenta. Pero si no, hay que huir de esas cuestiones. Y finalmente, otra cuestión a poner sobre la mesa sería, a intervalos regulares, hacer feedbacks, aprendizaje sobre la acción, análisis crítico, es decir, las posibilidades que tiene un proyecto de innovación de avanzar rápido y de avanzar bien están muy condicionadas, desde mi punto de vista, por la predisposición que tengamos a encajar, a pedir, a solicitar feedback a otras personas o a otros expertos. Un buen feedback de alguien experto nos puede hacer adelantar en el proyecto muchísimas semanas y nos puede ayudar a orientar de mejor manera el proyecto. Por lo tanto, esta mentalidad este principio de decir, el talento que hay dentro del equipo es insuficiente para hacer de este proyecto algo interesante, algo grande, hay que partir de eso. Y entonces nos abrimos al conocimiento que está fuera del equipo de proyecto. Esto es lo mismo que hablar de innovación abierta. Es decir, la innovación abierta, como bien saben, viene de esa premisa. Es decir, asumimos que ninguna organización es suficientemente talentosa para desarrollar por sí sola un proyecto de innovación que merezca la pena. Por lo tanto, toda apertura a aprendizajes, a mejores criterios que el que podamos tener dentro del proyecto siempre va a ser bueno para el proyecto. Entonces, bueno, eso es una cuestión filosófica, pero si encaras de esta manera estos proyectos, las posibilidades de los proyectos se acrecentan de forma muy, muy clara. Bueno, y en las siguientes transparencias voy a explicar brevemente esos elementos de lo que llamamos la gestión avanzada de proyectos. Fíjese, en esta transparencia pongo en el centro el cliente, el destinatario futuro de los resultados del proyecto. A continuación vemos que hablo de equipo, el equipo de proyecto, pero después hablo de red de proyecto y de ecosistema de proyecto. Estos son como diferentes capas o diferentes recursos que tenemos en cuenta cuando diseñamos un proyecto de innovación de este estilo del que les he hablado, proyectos complejos, transversales, de mucho alcance en cuanto al número de centros y de personas. Entonces, no solo estamos pensando en clave de ya tengo redactado un proyecto y tengo un equipo de proyecto y está financiado, hecho para adelante, no. En la definición del propio proyecto incluimos dos elementos más, lo que llamamos la red del proyecto y el ecosistema del proyecto. Y esto es lo que voy a intentar explicar, porque creo que aquí puede estar la clave, o en parte está la clave, de cómo abordar este tipo de proyectos y que, bueno, pues que puedan tener cierto éxito.
Bueno, el equipo de proyecto es bastante evidente, es algo tradicional, aquí no hay ningún misterio. Es el encargado de desarrollar, de llevar a cabo pues, la iniciativa del proyecto de innovación. Digamos, son los encargados directos a los que todo el mundo va a preguntar, oye, ¿cómo va ese proyecto? En general, lo que intentamos es que esas personas pues, tengan competencias complementarias. Es decir, si tú montas un equipo de proyecto y el perfil de las personas que lo componen es exactamente igual, han estudiado lo mismo, la misma carrera, tienen básicamente la misma experiencia, pues realmente es como tener una persona repetida 5 veces. Con lo cual, digamos que el equipo de proyecto no se enriquece demasiado. Entonces, siempre que se pueda, tenemos que intentar formar equipos con, bueno, con competencias complementarias. Es decir, puede haber personas con un perfil más técnico sobre la materia sobre la que verse el proyecto, es importante que así sea, pero estamos en el entorno educativo, por lo tanto, personas que tengan pues, más conocimientos o más experiencia en temas metodológicos o en temas de gestión, pues van a complementar muy bien esa parte técnica. Con lo cual, cuanto más, digamos, diversidad haya en esas competencias del equipo de proyecto, muchas más posibilidades va a tener el proyecto. Va a disponer de diferentes miradas, por lo tanto, de diferentes posibilidades de enriquecer ese proyecto. Y básicamente, en nuestro caso, no nos complicamos demasiado, pues reconocemos la figura del coordinador del proyecto, líder del proyecto y los miembros del equipo, que pueden ir a lo largo del proyecto ir adoptando diferentes roles más particulares, ¿no? Hay personas que se les da mejor el tema relacional, el tema de comunicación, hay personas a las que se les da más pues, el tema de planificación o gestión de recursos. Bueno, hay que ir viendo cómo se decantan cada miembro del equipo de proyecto para irles asignando pues, esas tareas donde ellos van a aportar más y donde se sienten más productivos y más cómodos también. Bueno, equipo de proyecto. Hasta aquí seguramente muy poquita novedad a lo que ya están acostumbrados. Después hay otro elemento que también hay que diseñar junto al propio proyecto y junto al equipo de proyecto, que es lo que llamo yo la red de proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Pues engloba, lo que les pongo ahí, engloba el concepto de equipo de proyecto, lo que hemos visto antes, junto con la incorporación de expertos externos a la organización. Empresas, clientes, patrocinadores del proyecto, es decir, cualquier persona o entidad que tenga relación con la temática que intentamos trabajar en el proyecto y que nos pueda aportar algún valor. Entonces, esto también hay que diseñarlo. Es importante que a la vez que diseñamos el proyecto estemos pensando en cuál es la configuración inicial de esa red de proyecto. Es una especie de flotador, es una especie de red con la que puedes empezar a trabajar y que te va a permitir, insisto, tener un mejor acceso y más rápido a conocimientos, a experiencias, a criterios que puedan ser utilizables por parte del equipo de proyecto. Y además son personas o pueden ser entidades que compartan objetivos, es decir, que estén inquietos por eso que tú quieres resolver o esa temática en la que quieres trabajar. Es muy importante, insisto, diseñar esa red de proyecto. Te da unas posibilidades que si no piensas en esa clave no tienes. También esta red de proyecto incluiría la conexión de nuestro proyecto con otros proyectos o iniciativas afines que se puedan estar desarrollando en otros lugares, en otros entornos geográficos, en otros países, en otros sectores. Es muy importante intentar identificar esas otras iniciativas que de alguna manera están trabajando la misma temática o pretenden lograr algo parecido a nosotros y conectarnos con esas experiencias siempre que sea posible. La red de proyecto, insisto, se diseña y organiza desde el principio, pero es verdad que se sigue rediseñando durante todo el ciclo del proyecto. Es decir, no es un trabajo que haces al inicio y defines tu red de proyecto, sino es algo que vas rediseñando y vas alimentando y vas enriqueciendo a lo largo de toda la vida del proyecto. Y una red de proyecto sólida e inconsistente es el resultado más del proyecto, es un resultado más del propio proyecto. Es decir, muchas veces esta red de proyecto es una plataforma, es una base
sobre la que tú puedes construir o diseñar futuros nuevos proyectos. Esto es un punto también muy importante para nosotros. Es decir, esas relaciones que has establecido con algunos agentes de esta red de proyectos que te han ido acompañando en el ciclo de vida del proyecto, en muchos casos suelen ser la semilla de nuevos proyectos en colaboración con estas personas o con estas entidades. Por lo tanto, yo hago una defensa encendida de este concepto de red de proyecto, que igual lo conocen de otra manera, pero que es muy importante dedicarle tiempo. Esto exige tiempo de diseño de esa red y tiempo de gestión de esa red, porque al final son entidades, son personas, hay que establecer relaciones, hay que generar confianza, hay que ser abierto y explicar tu proyecto para que puedan ellos también contribuir de alguna manera, para que puedan hacerte partícipe también de otras inquietudes que ellos puedan tener, etcétera, etcétera. Pero insisto, a nivel de instrumento de gestión de proyectos, de gestión de proyectos de innovación en especial, me parece muy interesante este elemento de la red, ¿no? Y después estaría el último elemento al que llamamos ecosistema de proyecto, que esto, digamos, que incluiría todo lo anterior, las necesidades del cliente, el equipo de proyecto, la red que acabamos de explicar, pero además incorpora otra serie de elementos que al final, en su conjunto, nos configurarían un proyecto que atiende a estas características que comentaba, ¿no? Entonces, esta red de proyecto, además de lo anterior, incluiría dinámicas de intercambio y colaboración, todo digamos, un planteamiento de talleres, rondas de presentación, reuniones de asesoramiento individualizadas, etcétera, etcétera, espacios y recursos de colaboración online, repositorios de todo tipo, microvídeos, cuentas de proyecto en las redes sociales, micromarcas de proyecto, plataformas de gamificación dependiendo del tipo de proyecto, etcétera, un plan de comunicación. Esto es importante. No hay un proyecto de innovación que no tenga incorporado un plan de comunicación de ese proyecto desde el minuto cero. Un plan de transferencia y explotación, es decir, un plan que recoja cómo vamos a ir explotando, poniendo en valor cualquier resultado parcial o final que vayamos logrando con la ejecución del proyecto. Otro elemento importante dentro de este ecosistema sería lo que llamamos un plan de internacionalización del proyecto, es decir, conectar el proyecto en el que estás con otros proyectos en el mundo que sean afines, o con otras experiencias o dinámicas o iniciativas que se estén dando en otros lugares, pero que tengan mucho que ver con las temáticas que nosotros estamos abordando. Y finalmente, les ponía ahí que la idea también de este ecosistema es que al final lo que inicialmente es un proyecto se pueda convertir en un ámbito de trabajo, en un ámbito de innovación o en una especie de plataforma de la que vayan surgiendo a futuro nuevos proyectos en esas mismas temáticas. Es decir, lo que empieza a ser un proyecto se puede convertir en un ámbito de innovación que pueda dar lugar a futuros nuevos proyectos. Con lo cual estás construyendo ya no un proyecto, sino un ámbito de innovación, un ámbito en el que hay diferentes iniciativas en diferente grado de desarrollo, todas ellas apuntando hacia un mismo objetivo. Y finalmente les pongo ahí también que otro elemento del ecosistema es la generación de lo que llamamos comunidades de práctica, que es el siguiente bloque que les voy a intentar explicar con algunos ejemplos, que es un instrumento, el de la comunidad de práctica, que nos está dando muy buenos resultados y que nos parece muy apropiado para la gestión de proyectos de innovación, sobre todo cuando necesitas transferir el conocimiento que se ha generado en los proyectos y cuando necesitas ir incorporando de manera regular a más centros, a más personas, a ese proyecto inicial. Entonces, aquí la comunidad de práctica es un instrumento, insisto, muy potente. Bueno, aquí tienen un ejemplo ya más concreto de uno de los proyectos en los que he tenido la oportunidad de trabajar muy directamente, muy intensamente, que es este que llamamos de rutinas de innovación. Creo que antes he hecho alguna mención. Es un proyecto que lo que persigue es implantar la gestión de la innovación, una gestión de innovación avanzada en todos nuestros centros. Actualmente hay cerca de 102, 104 proyectos. Yo este último año ya no estoy
directamente metido en ese proyecto, lo he estado durante los últimos 7, porque bueno, al final uno no llega a todo, estoy con otros proyectos que están comenzando ahora, pero es un ejemplo muy potente, muy bueno, entiendo, de lo que podría ser esta metodología de gestión avanzada de proyectos. Ahí tienen, para este caso concreto, los diferentes elementos de los que ese proyecto se ha dotado, tanto cuando hablamos del equipo de proyecto, la red de proyecto y el ecosistema de proyecto. Bueno, para cerrar este bloque, aquí les dejo algunas referencias bibliográficas que podrán consultar más tranquilamente. Obviamente es una selección, no pretende ser exhaustiva ni probablemente la mejor, pero sí que me parecen relevantes por si quieren profundizar en algunas de estas cuestiones. Al principio les hablo de 4 libros pues muy interesantes, entiendo, sobre la gestión de proyectos. Los 3 últimos libros están muy centrados en metodologías ágiles de gestión de proyectos, muy recomendable para temas de proyectos de innovación. El primero de ellos es un libro más de gestión tradicional de proyectos, también con elementos muy a tener en cuenta y muy a mantener. Pero insisto, los 3 siguientes, el de Scrum, el de método Lean Startup y el de Lean Thinking, son proyectos muy en la línea de metodologías ágiles. Después tienen una serie de normativas, de normas UNE, que tienen que ver con la gestión de proyectos, de la gestión de I+D+I, etcétera. También como referencia pueden ser interesantes. Y después 2 grandes referentes en todo lo que es innovación. Cuando tenemos dudas en cuanto a definiciones, en cuanto a cuestiones que tienen que ver con la gestión de la innovación, pues el manual de Oslo en su última edición y el manual de gestión de ciclo de proyecto de la Comisión Europea también son muy interesantes. Este último es de 2001, pero es un libro realmente muy actual, es decir, que todo lo que nos propone ahí es muy aprovechable actualmente. Pues no sé cómo voy de hora, Luis, creo que igual me estoy extendiendo en demasiado, no sé, necesito un poco de feedback, por favor. Bueno, hola Samuel, vamos en hora, Sí. no sé, si vale. Quieren hacerte alguna pregunta, sí. ¿Qué planteamiento tienes? Si te queda mucho. Bueno, ahora quería, tengo otra pequeña presentación, esta era un poco más extensa, pero esta me queda una que era para abordar ya más específicamente este último comentario que he hecho sobre la comunidad de práctica como un instrumento que me parece muy interesante para incorporar a los proyectos de innovación. De hecho, nosotros lo venimos utilizando en los últimos años en este tipo de proyectos transversales y de mucho alcance. Estamos utilizando esta fórmula. De hecho, incluso tenemos una publicación que en su día elaboramos sobre qué es una comunidad de prácticas, cómo se puede constituir, cómo se puede dinamizar y qué nos puede aportar en los proyectos de innovación. Y nada, pues sería un poco explicar a nivel conceptual ese instrumento y después ver tres pequeños ejemplos que he seleccionado de proyectos en los que hemos utilizado la comunidad de práctica. Yo creo que en cuestión de 15 minutos lo podemos ver, 15 minutos, 15-20 minutos tranquilamente. Bien, perfecto. A no ser que haya alguna pregunta que te quieran realizar. Pues nada, abierto a cualquier cuestión. Bueno, si no, puede ser también a través del chat. También. Igual Sí. tú continúa con la presentación, vale. Y si algo a través del chat. Vale, y al final tú me pasas las preguntas, ¿de acuerdo? Y yo si puedo contestarlas, las contesto y si no me comprometo a darles una vuelta y hacerlo más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, como les decía, voy a entrar en otra presentación. Voy a ver si la tengo por aquí. Sí, es esta. Con ese objetivo que les avanzaba, explicar un poco este concepto, el por qué pensamos que es un instrumento muy interesante para los proyectos de innovación y ver la utilidad que nosotros le hemos dado en algunos de estos proyectos. Todo tiene, no se trata ahora de crear comunidades de práctica pues porque suena bonito o porque nos parece un poco novedoso, no lo sé.
sino ver si realmente el proyecto pide este tipo de instrumento. Insisto que puede ser muy útil cuando estamos hablando de proyectos de alto alcance que implican a muchas personas y que llega un momento en el que tú te das cuenta que el equipo de proyecto e incluso su propia red de proyecto es incapaz de gestionar tanto volumen, ¿no? La comunidad de práctica es un instrumento que puede ser muy interesante. Bueno, voy al tiro, como se suele decir. Y entonces, básicamente vamos a es la comunidad, la lógica que tiene, el método, qué cuestiones podemos tener en cuenta y qué puede esperar uno qué resultados puede esperar uno de este instrumento, que es un instrumento digamos, de conocimiento, para gestionar y crear conocimiento de manera colaborativa. Estamos hablando de eso, es un instrumento social, en la medida en que convoca personas, inquietudes parecidas, que comparten una práctica y que al final quieren colaborar porque saben que colaborando bueno, pues van a conseguir un valor para ellos, un valor para su organización y un valor para el conjunto. Bueno, vamos entonces, esta sería un poco una definición formal de lo que es una comunidad de práctica. Es un espacio colaborativo, virtual, presencial, porque tiene esas dos vertientes. La comunidad te exige contacto físico, actividades presenciales entre las personas que configuran la comunidad, pero también exige disponer o dotarse de un espacio virtual en el que las personas puedan seguir colaborando sin necesidad de presencialidad. Y es un espacio virtual presencial en el que las personas comparten de forma voluntaria, esto es importante, información, perspectivas, experiencias, prácticas alrededor de una actividad determinada. Después veremos algún ejemplo de todo esto. Entonces podríamos decir que una comunidad es una estructura social formada por practicantes, personas que están practicando algo. Puede ser profesorado, puede ser personal de administración y servicios, pueden ser directivos, personas en definitiva que compartan objetivos y necesidades comunes, aunque no necesariamente iguales o homogéneas, y que están convencidos de que colaborando todos ganan y todos aprenden. Esta es la idea central. Entonces, el objetivo final de una comunidad de práctica no es solo intercambiar cognitivamente información o perspectivas, que también, es decir, saber de una materia determinada, sino llegar a realizar acciones conjuntas de colaboración, intercambiar formas de hacer, así como realizar proyectos de futuro. Es decir, hay como diferentes niveles de colaboración dentro de una comunidad. Podemos intercambiar información, sin más. Podemos compartir formas de hacer, es decir, imaginaros, yo soy director de un centro, esta otra persona es director de otro centro, es decir, compartimos una práctica. Entonces, no solo compartimos información, sino también nos explicamos mutuamente cómo abordamos los temas, ¿no? Pero también, incluso, si ese nivel de colaboración y de confianza avanza, este director y yo podríamos comprometernos conjuntamente a desarrollar un proyecto en conjunto, es decir, a poner recursos en una misma idea. Ese sería un nivel superior de colaboración. Entonces, en una comunidad de práctica pueden ocurrir todas estas cosas y, sobre todo, lo que ocurre es que hay un aprendizaje. Hay un aprendizaje mutuo y en algunos casos se genera nuevo conocimiento. Como veis, estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de aprendizaje colaborativo y claro, esto viene muy al caso cuando estamos trabajando en un entorno formativo, en un entorno de educación. En nuestro caso lo vemos muy claro, es decir, ¿cómo no? ¿Cómo no en formación profesional? ¿Cómo no vamos a tener inquietud de trabajar colaborativamente de esta manera? Por lo tanto, es un instrumento muy aprovechable. Bueno, factores a tener en cuenta en la gestión o en el método de una comunidad de práctica, pues hay algunos aspectos que tienen que ver con la propia gestión de la comunidad, de cómo crear comunidad. Esto es importante y no es evidente ni es fácil. Hay algunos aspectos también importantes que tienen que ver con la tecnología,
y aspectos relacionados con las personas, cómo uno puede participar en una comunidad. En cuanto a la gestión de una COP exige coordinación. Necesita un equipo, una persona por lo menos, que vele por coordinar esa inquietud que se haya detectado en un grupo de personas que comparten una práctica. Vuelvo al ejemplo de los directores. Imaginad que hay un grupo de directores bueno, pues que tienen esa inquietud de aprender junto con otros directores, de compartir problemas, de compartir inquietudes, de compartir conocimientos, formas de hacer. Entonces, una persona o un equipo de personas que coordine esa inquietud, que facilite el que estas personas que se encuentren con agendas que tengan sentido para ellas, que les facilite recursos, que les dé referencias, que digamos que provoque el que esa colaboración se dé y se dé cada vez de manera creciente, ¿no? Entonces necesita una coordinación. Y es importante para una buena coordinación que el foco de estas sesiones que se tengan en la comunidad versen sobre temas realmente relevantes para los miembros. Es decir, al final la coordinación no puede imponer los temas relevantes, eso es cuestión de los miembros de la comunidad, que son digamos, los que, entre comillas, mandan la comunidad y deciden cuáles son los temas relevantes y cuáles no lo son. Por lo tanto, esa coordinación tiene que ser una coordinación ligera, en el sentido de que tiene que facilitar la inquietud de los participantes y no imponer su propia agenda. Y después también una cuestión a tener en cuenta en la gestión de la comunidad es que hay que admitir diferentes maneras de participar. Es decir, no todos los participantes en una COP van a implicarse en un mismo momento. Es decir, puede haber personas que desde el principio tengan una implicación muy grande y otras personas que tengan igual una actitud más bueno, pues más prudente o se impliquen menos o tengan una actitud más de observación y no tanto una participación directa. Cualquier tipo de participación en la comunidad es bienvenida, siempre que se tenga en cuenta que lo que se persigue al final es compartir y aprender juntos. Pero bueno, dentro de ese marco se admiten implicaciones de diferente intensidad, porque lo que hoy es una persona altamente implicada en las actividades de la comunidad, puede ocurrir que dentro de 6 meses, pues porque cambia su circunstancia profesional o su circunstancia vital, pues tiene una menor implicación, ¿no? Y sin embargo hay otras personas que igual han mantenido un tono un poco más discreto y llega un momento en el que deciden tomar el liderazgo y tener una implicación mayor. Por lo tanto, a la hora de gestionar esta comunidad hay que tener en cuenta también esta cuestión. Las personas no tienen por qué participar con la misma intensidad en el mismo momento, sino que se van a ir dando cambios y cambios además que son deseables que así sean. Y en principio la comunidad siempre va a estar abierta a cualquier persona que comparta esas inquietudes de los miembros. Por lo tanto, es una figura, una estructura abierta por definición. Al final, cuando hablamos de crear comunidad, básicamente podríamos resumir, es algo como crear confianza entre los miembros de la comunidad. Es decir, este es uno de los primeros elementos que hay que trabajar, ¿no? Porque al final lo que uno busca es que esa comunidad vaya evolucionando, vaya madurando, y entonces la dinamización, el apoyo y el reconocimiento es importante. Nunca hay que perder ese sentido comunitario, hay que garantizar siempre que hay un grupo suficiente de personas comprometidas con la iniciativa. Cualquier propuesta que tenga la comunidad encima de la mesa va a ser buena si así lo ven sus seguidores. Ese es el único criterio. Es decir, una comunidad de prácticas que se gestione, insisto, queriendo imponer temáticas o formas de hacer ajenas a los practicantes, es una comunidad bueno, pues que deja de tener sentido, desde este punto de vista al menos. Entonces, todo lo que se haga tiene que ser porque son los miembros que comparten esa práctica
han decidido que es interesante desarrollar. Y después, aportación desinteresada de los participantes y disposición a compartir resultados de trabajo. Es decir, de ahí hablaba también de esa confianza. Es decir, aquí no cabe o no tiene buena cabida actitudes egoístas, en el sentido de oye, voy a la comunidad a ver qué pillo, a ver qué cojo para mí, pero nunca me implico, o nunca aporto, o nunca doy algo a los miembros de la comunidad. Esto tiene una vía muy corta. Enseguida, tipo de actitudes no va a ser bienvenida en la comunidad. En cuanto a la tecnología, pues es importante. Entre unas de las primeras decisiones que hay que ir tomando es dotarse de algún medio online para seguir manteniendo en contacto, para seguir compartiendo información y conocimiento. Y bueno, pues aquí hay multitud de recursos que se pueden utilizar. Nosotros hemos utilizado diferentes instrumentos. Al final son los propios miembros de la comunidad los que deciden pues, de qué instrumento dotarse, y en muchos casos no es una decisión definitiva, sino que se van probando instrumentos y llegamos, pues oye, vamos a empezar con un pequeño blog. Pues bueno, pues empiezas con el blog y llega un momento en el que el blog ya no te sirve o ya, digamos, no está cumpliendo su función y se evoluciona hacia otro tipo de herramienta más sofisticada o que permita hacer más cosas. Esto es importante, no agobiarse al principio con esta cuestión. Simplemente se dota de un instrumento, el que consideren los miembros, y ya se irán tomando decisiones sobre si sigue siendo el adecuado o no. Siempre, por mi experiencia, hay que primar la accesibilidad y la sencillez de uso, más que buscar la herramienta, la super herramienta del mundo. Hay que buscar algo que sea fácil de usar, accesible y que no nos complique las cosas. Cuando ya una herramienta empieza a generar complicaciones, deja de ser herramienta y empieza a ser un foco de problemas, con lo cual desviamos el foco de la comunidad hacia algo que es irrelevante, que es la parte más instrumental. Y eso que permita una interacción ágil online por parte de los miembros de la comunidad. En cuanto a personas, este es un tema muy importante que también hay que trabajar. Es decir, una comunidad no se crea en un acto, en un momento. La creación inicial de una comunidad es algo que yo tengo organizado en 5 sesiones de trabajo espaciadas de unas 2-3 horas. Y solo al final de la 5ª sesión puedes decir que ya podemos empezar a andar. Pero hay pasos que uno no se puede saltar si te quieres asegurar realmente de generar una comunidad que después pueda evolucionar y pueda ir con paso firme, consiguiendo objetivos y siendo satisfactoria para los que en ella participan, ¿vale? Entonces, todo el tema de gestión de las personas es importante. Hay que velar desde el principio por un diálogo real y relevante. Es decir, la gente ahí no va a perder el tiempo, va porque entiende que es un instrumento, el instrumento más útil que puede tener para relacionarse con gente afín a ella y para aprender más rápido que lo que podría hacer de forma individual. Por lo tanto, de lo que se hable y de las propuestas que se lleven a la comunidad tienen que ser realmente relevantes para los miembros. Hay que poner énfasis en co-crear, es decir, hay que tener en cuenta que si yo, por ejemplo, monto una comunidad de prácticas de responsables de comunicación de los centros de formación profesional, cada una de esas personas está gestionando la comunicación de un centro, con lo cual son profesionales de la comunicación de centros. Y claro, cuando se reúnen con otros profesionales, pues tienen la capacidad, sin duda, de generar nuevos planteamientos y nuevo conocimiento, porque saben de lo que hablan, lo están practicando. Por eso se habla de comunidad de práctica. Son personas que están practicando eso y que deciden poner en común para aprender más rápido. Tiene que haber también cierto reconocimiento interno en cuanto a las aportaciones y animar a aquellos que participen menos o que aporten menos. Esto también es una labor de la coordinación de la comunidad. Y también es fundamental el tema de la confianza que les comentaba anteriormente. La confianza aquí es clave. Y es algo que hay que ir generando. Al principio, cuando
Cuando se propone la creación de una comunidad, pues es eso, es una propuesta. Al final, la decisión de que se genere está siempre en manos de los protagonistas. Si ellos no lo ven, no hay posibilidad de generar una comunidad. Entonces, bueno, hay maneras para ir generando esa confianza y que al cabo de unas 5 sesiones, donde estamos un poco generando, cultivando esa comunidad, se pueda empezar a trabajar ya más en serio. Bueno, aquí les pongo algunas cuestiones que hemos ido comentando. Es una especie de resumen a tener en cuenta a la hora de generar comunidad. Y aquí algunos resultados que trabajar en comunidad de práctica puede darnos, ¿no? Se trabaja de manera eficaz en la comunidad en favor de los objetivos de los miembros que participan en ella, lo que llamamos los practicantes, y también de las organizaciones a las que pertenecen. Es decir, el que participa en una comunidad está ahí porque va a aprender más, porque va a entender y a desarrollar mejor su función, pero también está ahí porque haciéndolo sabe que va a poder hacer una mejor aportación a su centro, al centro al que pertenece. Esto es importante. En la comunidad se comparten herramientas, metodologías, enfoques relacionados con la práctica, la que sea. Se comparten fuentes de información, se comparten contactos, se comparten buenas prácticas, se genera conocimiento en relación con la práctica, es decir, se mejora esta práctica. Los miembros pueden generar iniciativas y proyectos relacionados con la práctica y la COP de esta manera va evolucionando y alcanzando lo que llamamos un grado de madurez suficiente. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que es eficaz, es fuente de conocimiento permanente, incorpora nuevos participantes de manera regular y se conecta con otras comunidades o iniciativas afines. Entonces, estas son las características de cuando una comunidad de práctica realmente ha cuajado y está evolucionando. Cuando empiezan a ocurrir estas cuestiones de que genera conocimiento, es vista esa comunidad como un referente en esa materia, hay nuevos miembros que se quieren incorporar y como digamos, la comunidad tiene una mentalidad abierta, los incorpora sin ninguna dificultad. Y no solo eso, sino que además se conecta esta iniciativa, esta comunidad, con otras comunidades afines que le puedan aportar también algún tipo de valor. Bueno, aquí recuerdo una definición de aprendizaje, que es lo que se debe producir en una comunidad de práctica de Maturana, en este libro del árbol del conocimiento, que seguramente conocerán o habrán visto alguna referencia, que es aprendizaje es la expansión de capacidad de acción. Esto me parece que es una frase muy afortunada. Expansión de la capacidad de acción efectiva en respuesta a los desafíos del entorno. Claro. Al final, les decía también, uno no se incorpora a una comunidad de práctica porque quede bien, porque pueda ser algo novedoso. No, en buena lógica uno se incorpora a una comunidad de práctica porque es un instrumento, la propia comunidad es un instrumento de aprendizaje acelerado, de aprendizaje significativo, que te permite desarrollar el ámbito relacional, desarrollar tus conocimientos, y como profesional crecer y por lo tanto también poder aportar o estar en disposición de aportar a través de tu trabajo, de tu práctica, mayor valor a la organización, al centro al que perteneces. Esta es una forma de entender el aprendizaje muy interesante. Es decir, aprender expande nuestra capacidad de actuar. Me parece un mensaje muy potente. Bueno, ya hemos definido, aquí tienen la definición de uno de los expertos que puso, digamos, de moda o desarrolló esta idea de comunidad de práctica, Wenger, en este libro que tienen ahí referenciado. Yo les haré referencia también a una publicación que elaboramos en la formación profesional alrededor de esta idea de la comunidad de práctica, donde explicamos un poco qué es, cómo se puede generar, qué cuestiones hay que tener en cuenta, bueno, un poco todas estas cosas que les he ido contando, pero es que además después la segunda parte de esa publicación la dedicamos a la aplicación práctica a un caso concreto, a uno de los proyectos que además después, ahora mismo de forma rápida, les voy a comentar.
Esto me lo voy a pasar porque al final hemos estado hablando de ello de alguna forma. Bueno, a modo de resumen, cuando uno se enfrenta o se está planteando diseñar una comunidad, pues conviene recordar estas cuestiones, ¿no? Tiene que estar enfocada a la generación de valor, en nuestro caso, generación de conocimiento. Hay que estar pensando siempre, si tienes sobre todo la función de coordinar esta comunidad, de hacerla evolucionar, es decir, que el nivel de compromiso y confianza entre las personas que participan en la comunidad sea creciente. Que esté abierta al diálogo, tanto al diálogo abierto y sincero de las personas que participan en esa comunidad, como abierto a personas externas a esa comunidad. Permite perfectamente, lo decíamos antes, niveles de participación diferentes. Es decir, insisto, uno puede tener un rol un poco más discreto, menos implicado por las circunstancias X, porque digamos que está en su proceso de generación de confianza frente al grupo y puede llegar un momento en el que se desate y la implicación sea máxima y puede ocurrir también lo contrario. Como en cualquier grupo de personas, pues hay una evolución en sus comportamientos, en sus equilibrios, en sus intereses, y esto también ocurre lógicamente en una comunidad de práctica. Por eso es importante en esta labor de coordinación de estar muy atentos a esas cuestiones, ¿no? Cuando anticipar cualquier tipo de problema o dificultad que pueda haber para ponerle algún tipo de solución o para hablarlo en el grupo y también estar siempre muy abierto a incorporar a nueva savia, a nuevas personas también que quieran contribuir, que sirvan un poco a veces de relevo de otras personas pues que igual ahora tienen menos entusiasmo o están más paradas. Hay que desarrollar espacios públicos y privados de la comunidad. La comunidad da pie a que haya espacios plenarios donde todo el mundo escuche lo mismo y participe de lo mismo, y también se pueden generar dentro de la comunidad equipos especialmente interesados en algún aspecto de la práctica. Esto es bastante habitual en las comunidades de práctica y es más, es deseable, es un signo de evolución de la comunidad. Cuando una comunidad se empiezan a generar equipos internos especializados o que quieren desarrollar algún aspecto concreto que después van a poner o lo van a hacer accesible a todos los miembros de la comunidad, esto es un signo de evolución muy interesante. Por lo tanto, también estamos hablando de relaciones personales y ese ámbito familiaridad, informalidad y profesionalidad hay que alternarlo pues, con total naturalidad. No solo, en la comunidad no solo somos profesionales, que también somos personas y, por lo tanto, ese ámbito entra perfectamente en las dinámicas de la comunidad. De hecho, es muy recomendable programar dentro de las actividades de la comunidad acciones de tipo lúdico, de tipo no profesional, que busquen afianzar un poco la confianza y un mejor conocimiento entre los miembros de la comunidad. Esto es muy interesante. Y después el dinamizador tiene que siempre estar pensando en clave de cómo le meto ritmo a la comunidad, cómo mantengo la tensión, cómo mantengo la inspiración de sus miembros, cómo se puede retar a los miembros de la comunidad. Y bueno, pues esa es una labor que si se hace bien ayuda a que esa comunidad siempre esté con esa tensión creativa que ayude a avanzar. Bueno, más cuestiones sobre la confianza, que hemos dicho que es un rasgo clave aquí. Miren, ahí lo que hicimos en uno de los grupos fue identificar qué es lo que puede caracterizar a un grupo, a un equipo, a un entorno con bajos niveles de confianza y qué es lo que puede caracterizar a un grupo, a un equipo con altos niveles de confianza. Como ven, son realidades absolutamente distintas, ¿no? Si nosotros estamos en un entorno profesional o en un entorno, en su sistema de formación o el entorno en el que se muevan, que se caracteriza por rasgos que están en rojo, pues en ese entorno, créanme que va a ser muy difícil hacer planteamientos de este estilo. Va a ser muy difícil.
¿Por qué? Pues porque digamos que el ambiente, las sensaciones, el cómo está viviendo la gente en ese entorno no van a ayudar en absoluto a que se genere confianza, a que se pueda poner en común cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjese las cosas que aparecían aquí en esta reflexión. Las personas manipulan o distorsionan los hechos, las personas ocultan y acaparan información. Es muy importante llevarse el mérito de las cosas, la gente le da vueltas a la verdad en beneficio propio, las nuevas ideas se someten a una resistencia abierta y a veces al silencio, los errores se disimulan o se tapan. Bueno, en entornos con estas características es muy difícil realmente actuar. Siempre, en cualquier entorno, por complicado que sea, puede haber reductos de grupos de personas donde esto sea diferente, ¿no? O donde se puedan intentar cosas diferentes, y eso es lo que hay que intentar aprovechar y construir a partir de ahí, ¿no? Y en cualquier caso, si hay muchas de las cuestiones que están en rojo, que se dan en un grupo, que se puedan dar, en esas primeras sesiones donde estás configurando la comunidad, son cuestiones que hay que ir trabajando para ir eliminando estas cuestiones que al final lo único que van a ser es, pues eso, barreras a que el conocimiento circule, a que la comunicación sea clara, a que haya transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, la columna de las cuestiones que están en verde, pues sí, son cuestiones de entorno que sí te animan o que sí te hacen pensar que soluciones de este estilo pueden cuajar y hacerlo muy bien, ¿no? Bueno, voy a pasar, les hablaba antes de que normalmente el proceso, desde que tú ves la posibilidad de generar una comunidad, es decir, una comunidad, cuando hablamos de crear comunidad, no estoy siendo del todo purista o no estoy utilizando el término con mucho rigor, porque realmente una comunidad de práctica no se crea. Digamos, tú tienes que identificar que hay un grupo de personas que comparten una práctica y que pudieran tener sensibilidad suficiente para comprometerse con una historia de este estilo, ¿no? Entonces, digamos, tú no creas ex novo una comunidad, sino que aprovechas una posibilidad que ya has detectado. Oye, aquí hay un grupo de directores inquietos, que tienen una visión de la formación profesional X, que son personas muy activas. Jolín, aquí parece que hay mimbres para poder hacer este gesto, ¿no? Hay mimbres para poder favorecer el que se constituya una comunidad que permita que estas personas se vean, compartan información, aprendan juntas, evolucionen de forma más rápida, etcétera, ¿no? Entonces, se genera siempre una comunidad en base a algo que ya de alguna forma preexiste, y lo único que haces es aprovechar eso y darle forma, favorecerlo, y que eso vaya evolucionando. Entonces, como les decía, en esta constitución de la comunidad yo lo tengo organizado en 5 sesiones iniciales, son como 5 sesiones o 5 temáticas que hay que ir abordando, pues para que haya alguna posibilidad de que eso cuaje. Digamos que cuando llego a la sesión 5, ven ahí desde la sesión 1 hasta la sesión 5, digamos que al final de la 5ª sesión podemos decir, bien, esto podría empezar a funcionar. Todavía no ha pasado nada, simplemente hemos concluido entre todos de que efectivamente aquí hay un grupo y hay un grupo con las ideas suficientemente claras como para que esta comunidad empiece a andar, a dar sus primeros pasos, a evolucionar, etcétera, etcétera. Y como ven, las sesiones tienen que ver con cosas de sentido común, que son aplicables casi a la constitución de cualquier grupo. Conocimiento mutuo entre los participantes, establecer reglas de participación claras que ellos mismos se van a dar, establecer también reglas sobre cómo vamos a compartir la información y el conocimiento, cómo lo vamos a hacer, definir también perfectamente cuál es nuestro dominio, cuál es la práctica, en qué ámbitos del conocimiento nos vamos a mover, porque tiene que ver con nuestra práctica, dónde vamos a poner el foco. Esto es una cuestión que ellos tienen que ir acotando. Y finalmente, cómo vamos a compartir y crear nuevo conocimiento, cómo vamos a evolucionar, cómo nos vamos a manejar a futuro en esta comunidad. Bueno,
Digamos que cuando se ha trabajado con el grupo intentando dar respuesta y clarificando esas cuestiones, esas 5 grandes cuestiones, insisto, podemos decir que tenemos ya el sustrato adecuado para que esa comunidad pueda evolucionar. Y después, una vez que eso está logrado, ya la función del coordinador de la comunidad es una función, digamos, menos invasiva o menos protagonista, en el sentido de que sí se tiene que seguir preocupando de facilitar las cosas a ese grupo en cuanto a convocatoria, trabajar la acogida de nuevos integrantes, el que las sesiones de trabajo, tanto presenciales como online, pues estén bien diseñadas, facilitar al máximo posible todo lo que es la relación entre los miembros, estar muy atento a cualquier problema que pueda surgir para facilitar la solución, etcétera. Diseñar muy bien las sesiones con mimo, con exigencia, para que todas las sesiones que se diseñen respondan a intereses reales de los participantes, haciendo mucho hincapié en la evaluación de cada sesión por parte de los participantes, pues para saber si está cumpliendo la función o no, y después dedicar mucho tiempo a autoevaluar un poco la dinámica, ¿no?, que se está siguiendo, ver si hay que cambiar de rumbo en algún caso, etcétera, etcétera. Bien, aquí les pongo simplemente un ejemplo. Dentro de esas 5 sesiones de generación de la COP, de la comunidad, pues lo que podría ser una agenda estándar del primer día, de la primera sesión. Como veis, o como ven, la primera sesión se centra en conocerse, y entonces las actividades o la agenda que se propone suele ser de este estilo: una ronda de presentaciones, donde cada uno explique pues quién es, de dónde viene, por qué está ahí, cómo viene a esta primera reunión. Se comparte un poco el concepto de comunidad y se contextualiza esa COP dentro del entorno natural de estas personas. Y después se profundiza un poco en ese conocimiento mutuo a través de identificar los ámbitos de conocimiento de cada participante. Se puede elaborar un mapa de conocimientos de los miembros de esa comunidad que están haciendo. Se hace un mapa de inquietudes, de objetivos, se hace un pequeño debate. Se diseña allí mismo, en conjunto con ellos, el orden del día de la siguiente sesión. Se hace una evaluación. Bueno, son ese tipo de dinámicas que uno hace cuando está generando un nuevo equipo, donde se empieza a generar un poco de confianza, etcétera, etcétera. Y después, pues las siguientes sesiones ya versarían sobre otras temáticas de dotarse de reglas, cómo compartir, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a insistir más. Si alguno de ustedes quiere más información sobre esto, yo les voy a dar referencias y van a poder profundizar tranquilamente. Bueno, y finalmente unos ejemplos. He seleccionado 2 ejemplos, bueno, tres. Este primero es el ejemplo de la comunidad de práctica de marketing educativo. Esto surge de un proyecto de innovación que se desarrolló entre 2008 y 2013. El nivel de madurez, esta comunidad se dio un nombre que es Marketing Gunea. Gunea en euskera significa espacio, pues un poco, pues eso, el espacio del marketing de un centro, y se desarrolló durante los años 2008 y 2013. Llegó a un nivel de madurez alto y en este momento, en ese 2013, se entró en un estado de stand-by. Al final este era un proyecto que coordinábamos desde la viceconsejería y bueno, cambiaron un poco las prioridades, tuvimos que centrar el foco en otros temas y bueno, quedó un poco ya en manos de los propios centros participantes para seguir o no evolucionando esta iniciativa. Entonces, ¿el objetivo cuál era? Poner en valor la capacidad de los centros de FP para prestar de forma continuada y consistente un servicio excelente a todos sus clientes. La práctica que les unía a los participantes, la gestión del marketing en los centros. El entorno, centros de formación profesional, tanto de la red pública como de la red privada concertada. Esto es importante. Aquí participaban centros de todo, de cualquier tipo de titularidad, de cualquier tipo de tamaño, en cualquiera de nuestros 3 territorios, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya.
¿Quién participaba en esta comunidad? Pues participaban profesores, personal de administración y servicios y equipos de dirección. Entendíamos y entendemos, seguimos entendiendo que el marketing de un centro va mucho más allá del responsable de comunicación o el responsable de marketing del centro. Tiene que ver con todas las personas que participan de una forma más directa o indirecta en la prestación del servicio educativo. Y ahí, insisto, pues el profesorado es una pieza fundamental que está en contacto permanente y directo con el cliente alumnado. El personal de administración y servicios en los centros también tiene una función de contacto y de relación intensa en el día a día con el alumnado, con cualquier persona que se acerca o empresa que se acerca por el centro y, como no, los equipos de dirección. Entonces, los miembros de esta comunidad correspondían a todos estos colectivos. Actividades que desarrollábamos dentro de esa comunidad que fueron desarrollando, pues se hizo un diagnóstico inicial de la situación del marketing en los centros de formación profesional, se hicieron focus groups por tipología de participante, se hizo una formación específica por cada colectivo y también una formación conjunta de todos ellos. Se hicieron rondas de presentación de experiencias, planes de despliegue del marketing en los centros, mercado de proyectos para compartir intereses, actos de desarrollo de la comunidad para desarrollar el sentido de pertenencia, actividades de difusión de la experiencia. Yo me acuerdo que estuvimos explicando este proyecto en muchas comunidades en otras comunidades de España, estuvimos en Finlandia explicando el proyecto. Bueno, la verdad es que tuvo un desarrollo muy interesante. Nos dotamos también en este proyecto de un blog, pero un blog un poco especial porque era un blog, una mezcla entre blog y red social, que todavía está en activo, y también nos dotamos de una cuenta de Twitter donde regularmente la comunidad iba explicando todos los avances, todas las actividades que desarrollaban, etcétera, etcétera. Muy interesante. Los productos que generó, esto es importante, lo he comentado brevemente Samuel, antes. Sí. Perdona, nos estamos yendo un poco de hora. Vale, Sí, termino este ejemplo. Sí. Termino este ejemplo, sí, porque eso probablemente sea el ejemplo más completo. El resto, si quieres, también, pero bueno. Vale, pues termino con este ejemplo. Entonces, les decía que la comunidad también tiene que ir generando resultados de algún tipo, ¿no? Entonces, en este caso concreto, se hizo un informe estudio de la gestión del marketing en los centros de FP en 2008. Se desarrolló un plan de intervención en los centros, una sensibilización en marketing, más un código de conducta nocional, más una formación experiencial. Bueno, todo esto es un paquete de medidas que se diseñaron dentro de la comunidad. Se diseñó también un checklist para el despliegue de la gestión del marketing en los centros. Se elaboró y se publicó un manual para crear y gestionar comunidades de práctica, describiendo el ejemplo de esta comunidad en particular, de marketing educativo. Se desarrolló una guía de marketing en colaboración con el Ministerio de Educación y planes de dinamización, ¿no? Los indicadores que tienen abajo son indicadores que utilizó esta comunidad para ir viendo la evolución. Número de centros participantes, llegamos a 55 centros. Número de personas involucradas, 425. Número de equipos internos que se generaron dentro de la COP, 15 equipos generados. 136 horas de formación impartidas. Número de buenas prácticas, herramientas y conceptos compartidos, 60. Número de personas registradas en la plataforma, 109. Bueno, no voy a continuar, pero son indicadores. Quédense con la idea de que una comunidad no solo tiene que generar resultados, también tiene que dotarse de algún tipo de métricas que le permitan ir viendo cómo va evolucionando en los parámetros que consideren ellos relevantes, etcétera. Bueno, esta es un pantallazo de esa página web, a la vez red social que se generó, con un montón de recursos. Esta es la cuenta de Twitter. Este es algunos ejemplos del estudio previo que se hizo para ver cómo estaba la gestión del marketing en los centros antes de arrancar con esta iniciativa. Todos los datos nos hacían ver que había ahí una oportunidad interesante que teníamos que explotar, y así lo hicimos. Bueno, esto es un poco la metodología que seguimos de trabajo. Este es uno de los libros que elaboramos. Esto es cómo elaborar un plan de marketing en un centro de formación profesional, con ejemplos reales de nuestros centros, con plantillas, con esquemas, muy interesante. También publicamos este libro, Manual para crear y gestionar comunidades de práctica, y particularizando al ejemplo de esta comunidad de marketing educativo. Y estos fueron algunos de los equipos internos que se crearon.
había un equipo que trabajaba la participación del alumnado, el marketing interno, las redes sociales, la atención al cliente, la relación con el exalumno, el sentido de pertenencia en el centro, relaciones con empresas, etcétera. Este es otro fenómeno muy interesante en las comunidades, que se generen equipos internos que se comprometan con alguna temática relevante y que pongan los resultados al servicio de toda la comunidad. Bueno, estos son otros ejemplos, también muy interesantes. Este es de directivos y este es del proyecto de inteligencia competitiva, también muy interesante, que hoy en día tiene ya 106 centros participantes. Bueno, les voy a dejar aquí. Perdonen por esta extensión, pero bueno, ya saben que cuando a alguien le entusiasma un tema, pues tiende a explayarse quizá demasiado. Espero que haya sido interesante, que haya alguna idea que les pueda servir. Y sí que me comprometo a través de Luis a enviarles las presentaciones y cualquier otra referencia que me pidan. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Samuel. Bueno, excelente presentación. Sí, así es. Es cierto, Samuel se entusiasma con la gestión de proyectos y los proyectos, que son muchos en los que ha trabajado. Darte las gracias, Samuel. Bueno, nos has hablado de gestión de proyectos en la formación profesional del País Vasco, de su importancia y las claves para evolucionar obteniendo esos objetivos que se prevé en un proyecto. Pero bueno, yo quisiera quedarme con esa parte que creo que es fundamental, la de que has insistido mucho, colaborar, compartir, redes de conexión de proyectos para aprender. Esta es una esencia de la formación de nuestra gente, participación en proyectos para aprender en base a la colaboración, las comunidades de proyectos, la importancia de ser generoso y de compartir. Bueno, en el País Vasco hacemos mucho todo esto porque hemos aprendido que así ganamos todos. Bueno, también decirles, pues eso, que espero que les haya gustado y no sé, si quieren hacer alguna pregunta o ponerse en contacto con Samuel, le tienen también en las redes, es un ávido de Twitter y otras redes sociales. Yo No sé, me comprometo de verdad a contestar, si me hacen llegar las preguntas, a prepararlas con mimo y a darles una contestación que les pueda servir de algo o darles referencias o lo que fuera. De verdad que sí, porque bueno, cada vez que hago ese tipo de cosas me doy cuenta que aprendo yo mucho, porque te obliga a reflexionar, a darle vueltas y, o sea que, aunque solo sea de forma egoísta, les pediría que me hicieran llegar preguntas. También agradecerles a ustedes por su presencia. Si quieren realizar alguna pregunta. Pues bueno, lo pueden hacer por email, tienen en el currículum que le enviamos de Samuel. Pues sin más, agradecerles este rato, agradecerle a Samuel, a ustedes su participación y sin más, desearles buen día y hasta la próxima. Buen Encantado día. de haber estado esta tarde. Cuídense mucho. Un abrazo. Vale, gracias, un abrazo.